Sí, hermanos, qué bendición adorar juntos a nuestro Señor. ¿Cuántos creen que nuestro Dios mueve montañas? Amén. Y lo sigue haciendo y lo hará otra vez. ¿Y cuántos creen que el mejor lugar para estar es a los pies de Cristo? Qué lindo. No son solamente cantos, son grandes verdades que debemos creer con todo nuestro corazón y adorar a ese Dios que es santo por siempre. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es santo por siempre? Amén. Gloria a nuestro Señor. El pasaje que quiero compartirles en esta mañana, ya casi tarde, está en el libro de Eclesiastés capítulo 4, versículos del 13 al 16. Y el título del mensaje es una de las verdades más importantes que usted podrá escuchar o conocer en su vida. El título del mensaje es: todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Eclesiastés 4 del 13 al 16. Dice la palabra de Dios: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de adorarte en esta mañana preciosa con tu pueblo. Estamos pidiendo ahora que la verdad de tu palabra pueda llegar a nuestras vidas y que podamos responder al mensaje que tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje yo creo que es interesante. La primera vez que empecé a leerlo, buscando un tema para esta serie de mensajes, yo me preguntaba, ¿y esto qué significa? Realmente está haciendo una comparación. Anteriormente había demostrado el autor de Eclesiastés que era mejor dos que uno. Y hablamos de la importancia de la unidad. Ahora está hablando de otra cosa que es mejor y con una conclusión que pudiera llevarnos a pensar, ¿y esto qué significa? Habla de un rey viejo y necio, y dice que hay otro que es un joven que sale de la cárcel, que nació pobre y que va a reinar. Y lo que está diciendo aquí el rey Salomón: es mejor ese jovencito que nació pobre, que estuvo en la cárcel, pero que era sabio, que aquel rey que llevaba muchos años reinando y era necio. O sea, hasta ahí la comparación. Pero después dice: a ese jovencito sabio muchas personas lo siguen, muchas personas lo aclaman, pero al final la gente también va a estar descontenta de él. La humanidad tiene una tendencia a idealizar a los seres humanos, a idolatrarlos, sobre todo aquellos que son más excelentes o más destacados. Muchas veces los ponemos en un lugar encumbrado. Ustedes saben que Cuba tuvo una fuerte influencia del catolicismo romano por la colonización española. Hasta el finales del siglo XIX no había otra religión oficial en Cuba que no fuera la Iglesia Católica Romana. Y por eso muchas personas se han identificado como católicos, aunque en la práctica hay más un sincretismo que cualquier otra cosa, pero muchas personas por tradición decían que eran católicos.
por muchos años las personas tenían en las salas de sus casas cuadros de santos. Los santos de la Iglesia Católica, que según la doctrina de esa iglesia, fueron personas muy destacadas, fueron personas que vivieron en santidad, vidas muy piadosas delante de Dios, y por eso se veneran los santos. Algo sucedió en Cuba que para los años 60 las personas bajaron esos cuadros, esos santos, y pusieron otros cuadros de otras personas que algunos consideraron santos. Y los tuvieron por mucho tiempo. Yo los vi en los años 80. Yo nací en el 80, así que usted puede sacar la cuenta. Yo de niño vi algunas casas con esos cuadros. Después pasó algo en los años 90 que también quitaron esos cuadros. Y ahora la gente tiene cuadros de paisajes, de florecitas y de cosas más. Pero la realidad es que los seres humanos tenemos esa tendencia. Y de eso está hablando Salomón aquí. De cómo adoramos a unos, seguimos a unos que son mejores que otros, pero al final quedamos frustrados. Estaba pensando aquí Salomón quizás en el ejemplo de su propio padre, que había sido un jovencito, que amaba al Señor, que era sabio, y sustituyó a un rey viejo, necio y arrogante. Y cómo el pueblo aclamó a David y cómo el pueblo amaba a David. Pero al final de su vida, David se equivocó y cometió un pecado terrible, que Dios lo perdonó y todas las cosas, pero hizo algo que fue terrible. Quizás Salomón estaba pensando en su propio ejemplo. Salomón comenzó a reinar siendo un jovencito. Y también un jovencito sabio. Cuando Dios le preguntó qué quería que le diera, Salomón dijo: dame sabiduría para guiar a este pueblo. Y lo hizo bien por un tiempo. Llevó al pueblo de Israel a su máximo esplendor. Construyó el templo de Jerusalén. Pero al final de su vida cayó en la idolatría. O sea, no tan al final. Creemos que al final Salomón se arrepintió, pero hubo un momento en que su corazón se inclinó a los ídolos. Y lo otro fue que para mantener el esplendor en la nación, los impuestos fueron tan elevados que cuando su hijo tomó su lugar, vinieron las personas del pueblo y le dijeron a Roboam: afloja un poco la carga que tu padre puso sobre nosotros. O sea, ese rey sabio que construyó el templo, que la gente siguió y aclamó, al final lo llevó un poco difícil. Pero no solamente los políticos se equivocan, también los líderes religiosos se equivocan. A propósito de la elección del nuevo Papa, León XIV, muchas personas ven al Papa como una persona infalible. De hecho, este es un dogma de la Iglesia Católica que se aprobó en el 1870, que se conoce como la infalibilidad papal. Lo que dice exactamente es que cuando el Papa habla ex cátedra, como una enseñanza oficial para toda la Iglesia, en ese caso, en temas que tienen que ver con la fe y la moral, el Papa es infalible. Pero muchas personas interpretan y lo generalizan y ven al Papa como si fuera alguien que no se equivoca. En el año 2019, en diciembre del 2019, el Papa iba caminando por el Vaticano, se dirigía a una misa de Navidad y estaban las personas esperando para saludarlo. Y había una señora, por los rasgos parecía asiática, que cuando se estaba acercando el Papa se persignó, estaba muy emocionada, y cuando le dio la mano al Papa no lo soltó, parece unos segundos, parece que la emoción le dio por eso. Y el Papa le dio unos manotazos a aquella pobre mujer, con ira. Usted lo puede buscar, no lo estoy, usted pone en Google, Papa agrede a mujer y sale el video.
El video se viralizó, imagínense, se hizo un escándalo mundial, hasta el punto que el Papa Francisco pidió disculpas. Y sus palabras fueron: aún yo pierdo la paciencia. Yo creo que fue un buen mensaje para el mundo, para que las personas supieran que aún el Papa pierde la paciencia, aún el Papa se equivoca. No hay ser humano que haga el bien y nunca peque, enseña la Biblia. A mí me encantaría decir que son solamente los católicos los que se equivocan y que los bautistas no nos equivocamos. Me encantaría decirlo, pero no es así. Los bautistas también nos equivocamos, los pastores bautistas también nos equivocamos, los líderes. Y les hago una confesión más: el pastor que les habla también se equivoca. El pastor que les habla también es un pecador. Y yo creo que esa es la enseñanza fundamental de este pasaje. En este mundo, o pudiéramos utilizar la frase de Salomón en Eclesiastés: debajo del sol hay mejores y peores, pero todos somos pecadores. Yo no sé si lo quiere hasta memorizar, ¿no? Sin dudas, debajo del sol hay mejores y hay peores, pero no te olvides de esto: todos somos pecadores. ¿Y qué podemos aprender de eso, o cuáles son las implicaciones? Quiero hablarles de 3 implicaciones de entender esta verdad y de cómo podemos ser consistentes. En primer lugar, no idealice a ningún ser humano. No idealices a ningún ser humano. Dice Eclesiastés 7:20. Este es uno de los pasajes más claros que habla de la universalidad del pecado. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso describe a toda la humanidad. Romanos 3 del 10 al 12: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay, sino solo uno, Dios. No malinterprete, no queremos profundizar mucho en esto. No es que Jesús está diciendo que Él no era Dios. Jesús era Dios y eso lo enseña el Nuevo Testamento claramente. El problema es que aquel joven estaba viendo a Jesús no como Dios, sino como hombre. Y el problema grande que tenía aquel rico es que él creía que había personas buenas y él se creía que era bueno. Y por eso Jesús desde el principio lo está corrigiendo y le está diciendo: no hay ningún hombre que sea bueno. Aquel joven pensaba que él podía ganar la salvación por las buenas obras. Y finalmente Jesús deja la lección: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La salvación es por gracia. Nadie puede ganarse la salvación por sus buenas obras. El muchacho joven y sabio también puede convertirse en un viejo necio y arrogante. Esa es la enseñanza también de este pasaje. A los hombres, a los seres humanos nos gusta utilizar categorías de buenos y malos. Y pensamos que ser mejores que otros nos hace buenos. Y creemos que si hay otras personas que son más malos que yo o peores que yo, entonces yo soy bueno. Ese es el criterio que algunos dicen, ¿no? Entonces siempre el pecador es el otro. Y siempre podemos encontrar a alguien que tenga más pecados que nosotros, ¿no? Aún la persona más pecadora dice: ah, no, pero yo no estoy en la cárcel. Ah, no, pero yo no he matado a nadie.
Ah, no, pero yo no he violado a un niño. Entonces, siempre podemos encontrar a alguien que sea peor y nos comparamos y decimos, como yo no soy tan malo como aquel, entonces yo soy bueno. Ese es el criterio que tienen algunos de qué significa ser bueno. Otros tienen el concepto de la balanza, que ser bueno o malo es poner las cosas buenas en una balanza y las cosas malas, y si son más las buenas, entonces eres bueno. Si son más las cosas malas, entonces eres malo. Pero esa no es la manera en que la Biblia define el bien y el mal. De hecho, la Biblia dice que si una persona falla solamente en una cosa de la ley, en un aspecto de la ley, en un mandamiento, se hace culpable de todo lo demás. Eso afecta a todo tu ser. Eso te hace pecador y daña todo tu ser. ¿Cómo pudiéramos ilustrarlo? Imagínese que usted puede hacer, imagínese solamente, yo sé que esto es un sueño y perdónenme la ilustración, pero imagínese que usted le regalan un cartón de huevo. Qué lujo, ¿no? Y usted está deseando hace mucho tiempo tener un desayuno de verdad como a usted le gustaría. Y se me regalaron el cartón de huevos, me voy a dar el gusto, me voy a hacer una tortilla de 5 huevos. Solamente estamos soñando, soñar no cuesta nada. Una tortilla de 5 huevos. Y usted empieza a abrir los huevos, abre el primero, abre el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Está podrido. Pero usted pudiera decir, pero hay 4 que están buenos. Este que está podrido es uno solito. No le va a hacer nada a mi tortilla. ¿Usted lo haría? No. Porque ese huevo podrido lo echa a perder todo. Hermano, esa es la concepción bíblica del pecado. No es que porque usted tiene más cosas buenas que malas, usted es bueno. Y todos nosotros en nuestra vida tenemos algún huevo podrido. Por eso es que todos somos pecadores. Pecado es todo lo que hacemos, decimos o pensamos. Así se le enseña a los niños. Pero es una gran verdad. Todo lo que hacemos, lo que decimos y aún lo que pensamos que a Dios no le agrada. Pecado también es saber hacer cosas buenas y no hacerlas. Pecado es no amar a Dios sobre todas las cosas y no adorarlo a Él como el único que merece la adoración. Si nosotros pasamos esa prueba, nos damos cuenta de que ninguno puede aprobar. No hay nadie que no esté signado por la letra escarlata. Esta es una novela famosa, La letra escarlata, de una mujer en un pueblo donde eran muy religiosos y la mujer queda embarazada sin estar casada, no se sabía quién era el padre. La mujer nunca quiso decir quién era el padre y le pusieron una letra escarlata con una A, de adúltera. Y todo el tiempo aquella mujer tenía que andar por el pueblo con la letra escarlata. Y resultó ser, al pasar de los años, que se supo que el padre de ese niño era el sacerdote del pueblo. Entonces, la gran realidad es que algunas veces nosotros tenemos algunas personas que decimos, ese es el que tiene la letra escarlata. Yo quiero decirle que todos nosotros tenemos la letra escarlata. Algunos la llevan por fuera y otros por dentro. Pero todos somos pecadores. Aún los líderes cristianos fallan. Y óigame, esto es muy importante. Hay líderes cristianos que fallan porque son malos. En el sentido humano, pudiéramos decir un poco más, fallan porque son sinvergüenzas. Hay personas que llegan a la iglesia que no son verdaderos cristianos. Hay personas en la iglesia y hay personas en el liderazgo cristiano que son infiltrados de Satanás. La Biblia lo dice. Usted puede leerlo en 2 Corintios 11. Son ministros de Satanás. Y dice, no se asombren porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros
se disfracen como ángeles de luz. Hay algunos líderes cristianos que son infiltrados del mundo, y puede ser que hay algunos que sean infiltrados de otro lugar. Los infiltrados están donde quiera. Entonces hay algunos que fallan porque realmente no son verdaderos cristianos. Lamentablemente eso existe. Hay otros que fallan siendo verdaderos cristianos, siendo hombres de Dios, pero son pecadores. Y en un momento determinado ceden a una tentación. ¿Usted quiere tener ejemplo? El rey David. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. No que lo dijo David, lo dice la Biblia. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Las cosas que él hizo para el Señor, solamente alguien de una gran fe, desde que era un jovencito. Pero hubo un momento determinado en su vida que falló y cayó miserablemente. Quiero otro ejemplo de los más grandes, de los mejores cristianos. El apóstol Pedro. Falló varias veces en su vida. La más escandalosa cuando negó al Señor 3 veces. Hay personas que dicen, no, pero es que Pedro no era sincero. Cuando él le dijo a Jesús que él no lo iba a negar, Pedro no era sincero. Pedro sí era sincero. Pedro le dijo, yo estoy dispuesto a morir. Lo demostró, sacó la espada, iba a luchar hasta la muerte con aquellos que venían a prender a Jesús. Él estaba dispuesto a hacerlo. Pero hubo otra circunstancia, otro contexto que lo llevó a hacer lo peor que pudiera hacer un cristiano. Y es negar al Señor Jesucristo, negar que conocemos a Cristo, negar que somos de Él. Y después se arrepintió y Dios lo perdonó. Entonces, mi hermano, cualquier persona puede fallar, cualquier persona puede caer. Así que no idealices a un ser humano. Si tienes a un ser humano en un pedestal, bájalo de allí. Si lo tienes en un cuadrito en la casa, bájalo de allí. Es simplemente un ser humano. Por otra parte, debemos confiar en Dios. Como que todos somos pecadores, como que en este mundo hay mejores y peores, pero todos somos pecadores. Nuestra confianza debe estar en Dios. Hebreos 12:2 dice el autor de los Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Los cristianos tenemos una carrera por delante, pero usted necesita tener sus ojos puestos en Jesús. Si usted tiene sus ojos puestos en los hombres, si esa persona falla, su fe se va a destruir. Pero si usted tiene los ojos puestos en Jesucristo, su fe nunca va a fallar. Porque Jesucristo, dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cristo no falla. Cristo no va a pecar. Cristo no va a fallar. Y hay un pasaje que me gusta mucho, que se ha identificado contando todos los versículos de la Biblia, el que queda justamente en el centro de la Biblia. Y yo creo que no es coincidencia. Yo creo que habla de la importancia que tiene este pasaje. Y es el Salmo 118:8. Y dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Usted escuchó eso? Parece que no lo escucharon bien, vamos a repetirlo. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí. Eso es una gran verdad. Tenemos que confiar en el Señor. Pedro, el apóstol Pedro también nos da una gran lección aquí. Cuando Pedro va a predicarle a Cornelio y llega, y Cornelio era un centurión romano, un gentil, nunca se le había predicado a los gentiles. Y él llega a predicarle. Imagínense ustedes que un ángel se le había aparecido a Cornelio y le había dicho: mira, busca a un hombre que se llama Simón, que está en tal lugar, y tráelo que venga, él está en Jope, para que te hable. Entonces Cornelio pensaba: oye, este hombre, que un ángel se me aparece y me dice que lo busque, este hombre debe ser alguien grande. Y llegó Cornelio
llegó Pedro a la casa de Cornelio. ¿Y saben qué hizo Cornelio cuando lo vio? Se postró delante de él. Esa tendencia humana, del corazón humano, ¿no? De adorar, tiene que ser alguien grande. Ustedes saben que ahí se evidencia que Pedro no era ningún papa. Hoy en estos días también de la sucesión se ha dicho el sucesor de Pedro, el papa, y se utiliza el título el sucesor de Pedro. Hay varias razones por las que no se parecen. Entre otras cosas, hoy el papa, como los sacerdotes, no se les permite casarse. Y Pedro era un hombre casado. Quizás alguno dice, bueno, ¿y cómo lo sabe? Porque la Biblia no habla de la esposa. No habla de la esposa, pero habla de la suegra. Entonces, ya el colmo sería tener suegra sin tener mujer. Entonces, no, evidentemente, Pedro estaba casado. Que por cierto, algunos malintencionados piensan que Jesús le preguntó 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Porque no estaba seguro si lo había perdonado por haberle sanado a la suegra. Por supuesto, eso es una calumnia. Las suegras son una bendición. Yo quiero muchísimo a mi suegra. ¿No es verdad, mi amor? Las suegras son una bendición. Pero Pedro estaba casado. Pero no solamente eso. Pedro no permitió que una persona se postrara a sus pies a adorarlo. Pedro no lo dice, pero lo dice un ángel después. No me adores a mí, adora a Dios. ¿Qué dijo Pedro? Yo soy consiervo tuyo. Yo soy simplemente un hombre. No me adores. El único que merece la adoración es Dios. Sí, Dios puede usar a personas de manera extraordinaria para bendecirte, para orar por ti, para predicarte la palabra. Y tú amas a esa persona y tú ves, pero nuestra confianza no puede estar en un ser humano. Tiene que estar en Dios. Pedro se equivocó varias veces y lo reconoció. Pero en esta historia nos deja una gran enseñanza. Ningún hombre debe ser adorado. Solo Dios debe ser objeto de nuestra adoración y de nuestra confianza. La tercera implicación de creer que debajo del sol hay mejores y peores, pero todos somos pecadores, es que debemos arrepentirnos. No idealices a los hombres. Confía en Dios. Pero en tercer lugar, arrepiéntete. No importa quién seas, necesitas arrepentirte. El Señor quiere la salvación del ser humano. El Señor quiere que el ser humano se arrepienta y viva. Miren lo que dice Ezequiel 18:23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Dice también Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere la destrucción del ser humano. Dios quiere que el ser humano se arrepienta. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Eso está establecido. Eso no va a cambiar. Pero Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere su salvación. Pero para que el impío sea salvo, necesita arrepentirse. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene paciencia. Mientras usted tiene vida en este mundo, Dios está mostrando su paciencia, porque Dios quiere que usted no perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Dios quiere la salvación de todo ser humano. Dice 1 Timoteo 2 del 3 al 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2 del 3 al 4. Escúchenme bien que esto que voy a decir es importante. Mire al lado y si tiene a alguien dormido al lado, despiértelo para que no se pierda esta parte.
los que están allá arriba mirando por el televisor, también si hay alguien jugando con el celular, tóquenlo un momentico porque esto que viene ahora es importante. Nuestra iglesia cree que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que nuestra iglesia cree, enseña y predica. Una de las doctrinas erradas más populares hoy entre las iglesias evangélicas conservadoras y con varios predicadores populares que en otro tipo de enseñanza dicen cosas muy buenas, pero que aquí fallan miserablemente, es enseñar o pensar que Dios no quiere la salvación de todos los seres humanos o solamente de algunos. Cristo murió por todo ser humano. Cristo ama a toda la humanidad. Dios invita a todo hombre que se arrepienta para que viva, para que tenga la salvación. Esa es la razón que da el apóstol Pablo para orar por los reyes y los que están en eminencia. Tal vez haya algún momento donde usted no tenga mucho deseo de orar por un rey o por alguien que esté en eminencia, pero ¿saben cuál es la razón que da? Aún de esa persona, Dios quiere que sea salva. Y ese es el sentir que debemos tener los cristianos. En Israel hubo distintos tipos de reyes que pudiéramos catalogar según los estándares humanos como buenos, regulares y malos. Pero todos fueron pecadores. Por tanto, todo ser humano necesita arrepentirse. Jesús lo dejó muy claro en Lucas 13 del 1 al 3. Dice así: en este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, Jesús en Galilea, vienen las personas a contarle cómo Pilato había matado a un grupo de galileos, había derramado su sangre, y la sangre de esas personas que Pilato mató o mandó a matar se mezcló con los sacrificios. Y le estaban tal vez hablando de qué cosa tan terrible. Y estas personas que murieron así, ¿por qué habrán sido? Quizás era porque eran más pecadores que los otros. Y miren lo que respondió Jesús. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ya vimos que David tuvo un gran pecado, pero ¿saben qué fue lo que sucedió? Que David se arrepintió. Y dice en el Salmo 51, 17, en agradecimiento al Señor, dice David: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué gran verdad. Cualquier persona, no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya sido, que viene al Señor con un corazón contrito, humillado, arrepentido, Dios no lo va a despreciar. Dios lo va a perdonar y Dios lo va a salvar. Uno de los ejemplos más dramáticos que aparece en la Biblia de esta verdad es el rey Manasés. En segundo de Crónicas 13, del 1 al 20, se nos describe a este rey, descendiente de David, descendiente del rey Ezequías, que había hecho reformas y había hecho cosas magníficas en el pueblo. Pero lo que se nos dice de este rey era lo más terrible. Dice que él reedificó en Judá, era uno de los reyes de Judá, del sur. Reedificó los lugares altos que su padre había derribado. Ezequías en su reforma derribó altares a otros dioses. Y lo que hizo Manasés fue reedificarlo. Levantó altares, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército del cielo y le rindió culto. Estoy leyendo en 2 de Crónicas 33, 3. Edificó también altares en la casa de Jehová. Dentro del templo de Jerusalén, él levantó altares de ídolos. Pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón. Este era un sacrificio que hacían al dios Moloc, que fue algo terrible, era algo que hacían los cananeos.
y otros, lamentablemente, israelitas, judíos, imitaron esas prácticas. Y él fue uno que a sus propios hijos los sacrificó en el fuego, adorando a este dios Moloc. Dice que observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Este rey guió a la nación a que hicieran cosas peores que las que habían hecho los cananeos, que fueron destruidos. Ese era el rey Manasés. Dice el versículo 10, perdón. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios les habló, pero el pueblo no quiso escuchar. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Como consecuencia de todo su pecado. Luego que fue puesto en angustias, miren esto, lo que nos sucede muchas veces a nosotros. Luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y regresó a Jerusalén y volvió a hacer una reforma. Y quitó todos los altares y quitó todos los ídolos. Pero usted escuchó todo lo que hizo este perverso Manasés. Sin embargo, en su angustia, cuando estaba sufriendo las consecuencias de sus pecados, se humilló delante de Dios, oró a Dios y Dios en su misericordia lo perdonó. No hay nadie en este mundo que esté más allá de la gracia y el perdón de Dios. Pero usted necesita arrepentirse. Necesita reconocer su pecado. Dice Hechos 17:30. Este pasaje también me encanta. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Usted escuchó quién es el que hace este mandamiento? ¿Usted lo escuchó lo que dice la Biblia? Hechos 17:30, lo puede anotar y lo puede buscar para leer. Es Dios que ahora manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta. Ese es el mensaje del evangelio. Ese es el deseo del corazón de Dios. Quien quiera que sea que me escuchas, yo no te conozco, pero te puedo decir dos cosas. Eres un pecador y Dios te llama a arrepentirte. Si aún no has reconocido tus pecados delante de Dios, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonarte de tus pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy tú puedes recibir al Señor. Hay algunas personas que su mayor problema es que son de los mejores. No son de los peores, son de los mejores. Pero al ser de los mejores, se creen que no tienen pecado y que no necesitan de Dios. Porque se comparan. Y a lo mejor llegan a la iglesia y miran, pero este es de la iglesia, yo soy mejor que él. Y tal vez es cierto que usted moralmente es mejor que ese que está sentado a su lado. Pero seas quien seas, tú también tienes pecado y necesitas arrepentir.
Cuando Cristo vino proclamando este mensaje de arrepentimiento, este mensaje de fe, este mensaje de salvación, las personas que más lo rechazaron eran los religiosos de su tiempo, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. ¿Y saben quiénes fueron los que más se convirtieron? Los grandes pecadores, las prostitutas y los publicanos. Y hubo un momento en que Jesús le dice a los fariseos: las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes en el reino de Dios. Porque no es por nuestra moralidad, es por la fe en el Señor. Si fuera por nuestra moralidad, todos estaríamos perdidos. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. Dice la Biblia que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero lo que toda persona necesita creer, ya sea que estés entre los mejores o entre los peores, es que necesitas a Cristo, que eres un pecador y que solamente Cristo te puede salvar. La mayoría de los que estamos aquí, un día creímos en esa verdad. Nos arrepentimos y no tenemos vergüenza de decir que nos arrepentimos. Seguimos siendo pecadores arrepentidos. No queremos pecar contra Dios, queremos agradar al Señor. Estamos agradecidos porque Él nos ha salvado. No fueron nuestras obras, fue su gracia, su misericordia, fue el sacrificio de Cristo. Pero tal vez haya alguien en este lugar que todavía no ha experimentado ese arrepentimiento. De reconocer: yo también soy un pecador. Yo soy una pecadora. Yo necesito a Cristo. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de las cosas que he hecho, que he dicho, que he pensado que a Dios no le agrada. Me arrepiento de las cosas buenas que pude hacer y no hice. Me arrepiento de no amar a Dios sobre todas las cosas y de querer vivir para mí mismo. Me arrepiento de adorar otras cosas, de adorar una piedra, un coco, un palo, una imagen de madera, de metal, un cuadro, a un ser humano, antes que adorar al Creador. Yo quiero decirte a la luz de la palabra del Señor que Dios te está mandando hoy que te arrepientas. Si quieres hacerlo, puedes levantar tu mano y dar testimonio. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios quiere. ¿Alguien más? Dice Dios que Él no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío viva, pero necesita volverse de sus malos caminos. Si tú entendieras ese mensaje hoy, que necesitas de Dios, que a pesar de lo que eres, de lo que has hecho, Dios te ama y Cristo murió por ti. ¿Alguien más que quiera entregar su vida a Jesucristo, que quiera arrepentirse de sus pecados? No tengas temor. Dios le bendiga también a usted ahí, la hermana de Ernesto. Gloria al Señor. ¿Alguien más que quiera entregar su vida a Jesucristo? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra nos enseña que todos somos pecadores. Tu palabra nos enseña que el pecado nos aleja de ti, que la paga del pecado es muerte. Pero gracias por Jesucristo y por esa dádiva, ese regalo inmerecido, esa gracia tuya, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a predicar este mensaje, a seguir llamando a los hombres al arrepentimiento, a volverse a ti, a creer en ti. Gracias porque en este día ha habido personas que han tomado esta decisión. Ayúdales, Señor. Guárdales, bendíceles. Ayúdanos a nosotros que tomamos esta decisión, tal vez hace muchos años, pero que no olvidemos que separados de ti nada podemos hacer.
Y no somos nosotros, es tu gracia en nosotros. Queremos vivir en santidad como tú eres santo. Queremos vivir a tus pies. Queremos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo para vivir conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.